en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Padre maravilloso y santo, Dios poderoso, oh Rey de toda gloria, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes y por tu palabra, Padre eterno, que es el alimento de nuestra alma, bendito Padre. Te damos gracias, Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, la gloria es para ti. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Y este mensaje lo hemos titulado Comer sin hambre no sacia. Comer sin hambre no sacia. ¿Por qué, hermanos? El que no tiene hambre, aunque le den la mejor comida, no lo va a aprovechar, lo va a comer sin ganas, le va a asquear y podría ser que hasta lo vomite, porque no tiene necesidad, porque no tiene hambre. Y entonces por eso no puede saciarse un cuerpo que coma sin tener hambre. Todo lo contrario, podría tener consecuencias, porque podría dañar su salud al comer sin hambre. Entonces vemos que dice aquí Amós en su palabra, dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Es el hambre que va a venir y va a ser un hambre terrible, hermanos. A lo largo de la vida en la tierra ha habido grandes hambrunas en las que mucha gente ha muerto a causa del hambre y de la escasez de alimentos. Nos acordemos, hermanos, que en el tiempo de Abraham hubo hambruna y dice que tuvo que salir de la tierra donde estaba Abraham y subió a Egipto, porque ahí había alimento para no carecer, para no pasar hambres. Y vemos que en el tiempo de José también hubo hambre en la tierra y nuevamente todos dependieron de Egipto para alimentarse, hermanos. Tuvieron que buscar alimento en Egipto, pero quienes no pudieron, quienes no tuvieron a su alcance, quienes no tuvieron la economía o los pueblos más lejos, perecieron por el hambre, hermanos. Entonces, a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido hambrunas y ha habido muertes por escasez, hermanos. Pero la palabra de Dios habla en la profecía de Amós que vendrían días en que la humanidad sufriría hambruna, la peor que la humanidad puede experimentar, porque hay de cosas que se pueden tolerar y hay cosas que son intolerables, hermanos. Hay momentos que un dolor es tolerable, pero hay momentos que ya es intolerable. Y en este caso, esta hambruna de la que pronostica Amós es algo terrible realmente, de lo que iba a sufrir la humanidad, la peor hambruna que la humanidad puede experimentar, pues será generalizada en países tanto pobres como ricos. Aquí no va a haber diferencia, tanto pobres como ricos van a pasar esa hambre, esa necesidad. Dice que irán de mar a mar, de norte a sur, de oriente a poniente. Habrá hambre en la tierra, pero no será hambre de alimento, sino hambre y sed espiritual. Dice que habrá hambre en la tierra, hermanos. Pero esa hambre no va a ser física. Esa hambre no va a ser algo que uno vaya a la tienda y compre, y con eso que uno compre de la tienda, con eso el alma se pueda saciar. No, hermanos, no va a haber manera de saciar esa hambre, esa necesidad que haya, no va a haber manera de saciarla. Entonces dice la palabra del Señor que irán de mar a mar, de norte a sur, de oriente a poniente, buscando, queriendo saciar el hambre, pero no van a poder. Esa hambre no podrá ser saciada porque no es
una sed de alimento, no es una hambre de alimento, sino es una hambre y una sed espiritual. Hambre y sed de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que habría hambre y sed de la palabra de Dios. Esa sería la necesidad fuerte que tendría la humanidad en algún tiempo. Y vemos, hermanos, que la gravedad de esta hambruna es por no tener palabra de Dios. Esta era la gravedad de esta hambruna, por no tener palabra de Dios. ¿Qué significa no tener palabra de Dios? Pues significa no tener salvación, porque quien no tiene palabra, porque quien no ha recibido, porque quien no ha escuchado, porque quien no se ha alimentado de la palabra, no puede tener la salvación, por la que la salvación viene a través de conocer, a través de la palabra nosotros conocemos al Señor y a través de eso nosotros tenemos la salvación. Entonces es no tener salvación, es no tener esperanza para la vida o no tener la vida espiritual, pues la palabra de Dios es la vida para nuestra alma y eso no va a haber. Eso va a ser una muerte, la peor de las muertes, la peor de las hambres, la peor de las carencias que un ser humano pueda llegar a tener. Ahora no lo podemos entender. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos entender? Porque lo tenemos, hermanos. Pero llegará el momento. ¿Qué pasa cuando nosotros siempre hemos estado sanos? Y alguien dice, ay, pues me duele aquí. ¿Quién se dice, no, ay, pobrecito? Pues sí, le duele. Pero no lo hemos experimentado y no sabemos lo que eso significa. El problema es cuando lo experimentamos en nuestro propio cuerpo. Una escasez, cuando lo experimentamos nosotros en nuestra propia vida, es cuando venimos a comprenderlo. Antes nos pueden decir muchas cosas, pero podemos no entenderlo. Y eso es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema, hermanos? Porque un día la iglesia de Cristo será quitada de este mundo. Un día, y ese día no está lejano, hermanos, que la palabra de Cristo será quitada de este mundo y será en breve, hermanos. Y la palabra de Dios dice, escaseará o prácticamente no habrá palabra. Las iglesias estarán cerradas y los pastores ya no predicarán. No sé si alguien se acuerda de hace como unos buenos años. Yo les dije que yo veía esta iglesia cerrada y se los dije muchas veces porque yo lo vi en visiones y lo vi en sueños y yo les dije que un día la iglesia se iba a cerrar y pasó, hermanos, la iglesia se cerró. Gracias a Dios se pudo volver a abrir y ahorita estamos disfrutando, pero luego vino un segundo sueño y en ese segundo sueño yo vi la iglesia completamente vacía. Había mucho polvo, habían hojas y unos vasos desechables que el viento los movía. No había nada, nada. Solamente estaba el pastor aquí en la parte de adelante, con una túnica blanca, con las manos en cruz, orando él. Yo llegué y me paré en la puerta y me quedé en la puerta esperando, porque yo dije, voy a esperar por si alguien viene. Y yo me quedé ahí un buen rato. Al rato quedo viendo hacia adentro, atrás de la puerta, y veo que ahí estaba el pastor sentado en una mecedora. El pastor tenía como unos 80 años ya. Y me quedo viendo y me dice, hermana, ¿está usted aquí? Me dice, sí, hermano, hace rato que vine. No me vio, le digo. Me dice, los ojos ya no dan para tanto, me dijo, porque él estaba aquí y yo estaba hasta allá. Hermanos, no es tanto en lo físico, es el vacío espiritual que hay en la humanidad. Es nuestra condición humana, que estamos pero como si no estuviéramos, que vivimos como si no viviéramos, que existimos como si no existiéramos, hermanos. A veces no comprendemos los mensajes o los sueños que el Señor nos da. Pero hoy estaba recordando justamente eso, que las iglesias estarán cerradas, los pastores ya no predicarán
Ya no habrá mensaje de salvación que llevar. Entonces las personas tendrán hambre y tendrán sed de la palabra de Dios, pero no la encontrarán. El problema es que cuando venga esa terrible hambre, ya no habrá manera de saciarse, ya no habrá alimento con qué llenarse, con qué satisfacerse, ya no encontrarán. Tendrán hambre y tendrán sed espiritual, pero no encontrarán pan y no podrán ser saciados. Pero lastimosamente o desafortunadamente, en nuestros días está pasando lo contrario, hermanos. Ahora está pasando lo contrario de lo que es la profecía de Amós. Tenemos pan en abundancia. Tenemos palabra de Dios las 24 horas del día. Donde quiera que nosotros prendamos la televisión, entremos a una aplicación, al teléfono, a una tablet, donde sea, tenemos palabra de Dios. Las 24 horas, los 365 días del año, tenemos palabra de Dios. Lo contrario a lo que dijo la profecía de Amós. Por muchos medios de comunicación tenemos. También tenemos las iglesias donde congregarnos, hermanos. Y ahí va para todos, hermanos. Aprovechar, porque hoy es el tiempo de la abundancia, porque hoy es el tiempo de recibir, porque hoy es el tiempo de comer, porque hoy es el tiempo de saciarse. ¿Qué pasará? El que está flaco y venga la escasez, el que esté gordito, pues aguantará un poco más, hermanos. Entonces vemos que hoy es el tiempo para poder saciarnos. Hoy están las iglesias donde poder congregarnos, donde poder alimentarnos. Tenemos pastores que nos predican la palabra de Dios. Tenemos abundancia de quien lleve palabra. Es decir, hermanos, tenemos mucho pan. Tenemos pan, pero hay un problema. No tenemos hambre. Estamos comiendo sin hambre. Nos están dando la palabra, nos están dando el alimento. Pero ¿dónde está nuestra hambre? ¿Dónde está nuestra necesidad de saciarnos? ¿Dónde está ese deseo de llenarnos? No hay, hermanos, no hay. Tenemos mucho pan, pero no hay gente hambrienta. No hay quien quiera comer. Se le está dando a cucharadas y ya está casi a vomitar porque ya no quiere, porque no quiere recibirlo. Entonces vemos que hay mucho pan, pero no hay hambre. No tenemos hambre. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la falta de hambre? ¿Cómo se manifiesta la falta de hambre en nuestra vida espiritual? Pues vamos a ver como primer lugar. Dice que menospreciando la mesa del Señor. Así dice la palabra del Señor. Menospreciando la mesa del Señor, que es la iglesia, hermanos. Así como lo oyen, menospreciamos la mesa del Señor, que es la iglesia. Malaquías 1:6. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Pues vosotros, oh sacerdotes, menospreciáis mi nombre y decís: en que hemos menospreciado tu nombre. Aquí vemos que el Señor dice que el hijo honra al padre y el siervo honra a su Señor. Si pues soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros que menospreciáis mi nombre, dice el Señor, a los que menosprecian su nombre. Cuidado, hermanos, con lo que hacemos. Los que menosprecian su nombre, dice que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Hermanos, el punto no es esto donde habla de inmundo. El punto al que vamos a llegar es el punto donde habla de que se ofrece sobre el altar el pan. Dice que ofrecen sobre mi altar el pan.
ofrecer el pan sobre el altar, aquí se ofrece el pan, pero también aquí hay que venir para recibir el pan. Aquí se les sirve la mesa, pero también tienen que venir por su ración, por su porción, porque pues a domicilio no, hermanos, se puede, pero no es la misma calidad. Miren, cuando ustedes piden comida para llevar, si ustedes van y comen en el restaurante, se lo sirven bien calientito y lo pueden disfrutar mejor. Cuando ustedes piden un platillo en lo que se los llevan, ese platillo está casi frío. ¿Les sabrá lo mismo? ¿Sabrá lo mismo cuando está bien caliente y la mesa recién servida? ¿O que les dejen su alimento ahí, hay que se le pare hasta la mosca y al rato llegan y se lo comen? No es así, hermanos. El pan se ofrece en el altar, pero también el pan se recibe en la casa donde se está preparando el pan, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de poner atención. Aquí el punto no es la condición en la que se ofrece o el que ofrece el pan, sino el punto es que aquí en el altar es donde se sirve el pan, pero aquí también se debe de recibir ese alimento. Dice que lo llamaban Padre y Señor, pero lo menospreciaban en su corazón, porque menospreciaban el alimento espiritual, que con amor prepara el Señor para nosotros, hermanos. Vamos a ver la cita bíblica. Es que menospreciaban. Bueno, que menospreciaban el alimento espiritual que con amor prepara para nosotros y lo sirve por medio de los pastores en las iglesias. Entonces, al no reunirnos, lo que estamos haciendo es menospreciar el alimento espiritual que Dios prepara y manda servirlo por medio de los pastores, de los predicadores, hermanos. Entonces veamos que lo que se recibe no lo están recibiendo de ningún hombre, lo están recibiendo lo que con amor el Señor está preparando para nosotros, para que lo sirva por medio de sus servidores. Así es, hermanos. Pero a veces vamos a irnos a Proverbios 23, 6 y 7, pero a veces preferimos lo contrario, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mande. Bueno. Sí, gracias, hermano. Dice, como el que corta, 23, 6 y 7. Amén. 23, 6 y 7 dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, por lo cual es su pensamiento en su corazón, tal es, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Eso es lo que alguien te puede ofrecer, hermano. Eso es lo que alguien te puede decir, que comas y que bebas el pan del mundo, pero ni siquiera te lo dan de corazón, ni siquiera te dan una buena porción, ni siquiera te dan una buena razón. Pero a veces nosotros preferimos comer el banquete de la mesa del mundo, que está llena de cosas que nos sacian, porque son materiales, porque son placeres, porque son vanidades, pero el corazón sigue vacío, hermanos. El problema es que todo lo que hagamos fuera de Dios nos va a hacer sentir vacíos de nuevo. Pero ahora vamos a ver la parte contraria, hermanos. Cantares 2:4, hermano. Gloria a Dios. Cantares 2:4 es la parte contraria. Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Eso es lo que Dios nos da. Esa es la porción que Dios nos da. Lo contrario de lo que nos da el mundo, lo que vimos en Proverbios. Ahora aquí en Cantares dice
que me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Entonces vemos, hermanos, el banquete, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Pero muchos de nosotros decimos que somos la novia del Cordero, preferimos comer en mesas ajenas, llenas de alimentos que nos sacian. A veces nosotros, la esposa del Cordero, la novia del Cordero, la iglesia de Dios, los comprados con la sangre de Cristo, preferimos comer la mesa ajena. Preferimos estar comiendo alimentos que no sacian nuestra alma. Vamos a ver otro punto, es tener la Biblia y no leerla. ¿Qué nos va a traer eso? Eso está en Primera de Pedro 2:2. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vemos, hermanos, que aquí, ¿qué nos está recomendando? La leche no adulterada. Nos está hablando de que la leche no debe de ser adulterada. Nos habla de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, y el Señor manda a desearla como niños recién nacidos, que solamente pueden alimentarse de la leche de su madre día y noche. Solamente se alimenta el niño recién nacido de la leche de su madre día y noche, la desea, no descansa, él solo quiere la leche de su madre. Pues con esa misma necesidad no debemos de buscar otro alimento más que tomarnos de ese alimento, de esta leche espiritual, que es la única que pueda saciar nuestra alma, hermanos, porque no hay nada más que pueda saciar nuestra alma. Y si llegáramos, hermanos, a poder alimentarnos de una manera tan grande como nos habla aquí de esta leche espiritual, entonces tendríamos como resultado, vamos a ver Jeremías 15, 10 y 6. Este sería el resultado, hermanos, de tomar esa leche espiritual no adulterada. Y miren lo que dice aquí: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Este vendría siendo el resultado de tomar la leche no adulterada, de tomar la leche pura que el Señor nos da a través de su palabra, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Entonces vemos que esta es la leche que sacia, es la palabra del Señor. Pero vemos también que a la iglesia se le llama el pueblo de la palabra. Así se le llama a la iglesia el pueblo de la palabra. Todos tenemos esa palabra a través de la Biblia, y ya lo vimos, a través de los teléfonos, a través de la televisión, en las tablets, en todo, en carteles, en todas partes encontramos esa palabra. Entonces, aquí viene la respuesta. Tenemos mucho pan, pero no tenemos hambre. No tenemos hambre para leerla. Por tanto, no hay alimento en el alma, hermanos. Por tanto, tenemos seca el alma, insatisfecha. Tenemos sed, pero no es ni de la palabra, y no es ni de Dios, y no es de nuestra comunión con Dios. Tenemos sed de muchas cosas, menos de la palabra, hermanos. Por esa causa, el Señor tiene que permitir ciertas cosas, como enfermedades, escasez, angustias, para hacernos volver a sentir el hambre de su palabra, hermanos. Es necesario que el Señor nos haga sufrir, nos presione un poco, porque Él quiere salvarnos, porque Él no quiere que nos perdamos, y ver esta tibieza y ver nuestra forma de ser. El Señor tiene que presionarnos para hacernos reaccionar, para hacernos volver.
en sí, hermanos. Es necesario que, como el pródigo, nos quite todo y quedemos prácticamente desnudos y muriendo de hambre para que podamos reconocer que solamente de Él podemos depender. El no querer recibir la sana enseñanza, sino palabras inútiles que nos apartan de la verdad. Esto está en 2 de Timoteo 4 del 1 al 3. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuidado con lo que nosotros queremos oír, con lo que nosotros queremos aprender, con lo que nosotros queremos tocar, con lo que nosotros queremos ver. Pablo mandó a predicar la palabra de Dios, el verdadero pan espiritual. Eso fue lo que dijo. Pero ahora las personas dicen que tienen comezón de oír, pero no tienen hambre de la palabra de Dios. Solamente es comezón de oír, pero no es hambre de la palabra. ¿Qué es la comezón que ahora tienen todos? Lo que quieren oír es de riquezas, de prosperidad, de éxito y de todas esas cosas, de grandezas, pero no quieren oír el mensaje de salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué no se quiere oír el mensaje de salvación? Simple y sencillamente, hermanos, porque el mensaje de salvación, porque nos va a confrontar con nuestros pecados, porque nos va a hablar de nuestra maldad, porque nos va a mostrar nuestras debilidades, y eso no nos gusta, porque eso hiere, porque eso duele. Pero si no nos llega a molestar, y si no nos llega a herir, y si no nos llega a doler, no está haciendo ningún efecto en nosotros, hermanos. Entonces el mensaje de salvación tiene que encararnos con nuestros pecados, con nuestra vida, como nosotros la vivimos, lejos de cómo Dios quiere que nosotros la vivamos. Hoy en la iglesia seguimos ofreciendo el pan de vida que es Cristo. Seguimos ofreciendo ese pan de vida que es el Señor Jesucristo. Jesús es el pan que da vida y que satisface al alma. No hay otro alimento que nos pueda dar vida. No hay otro ser, no hay otra razón, no hay nada en lo que nosotros podamos tomarnos para poder tener vida, hermanos. Y es un desperdicio lo que nosotros estamos haciendo con la enseñanza, con la preparación, con la capacitación que se nos está dando, hermanos. Porque acuérdense que un día vamos a necesitar echar mano de lo que se nos está enseñando. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo al preparar 3 años y medio a sus discípulos? Es porque un día Él iba a ser quitado del pueblo, y entonces ellos tendrían que ver su realidad y tenían que enfrentarse y tenían que echar mano de lo que Él les había enseñado. Por eso los estaba capacitando, y así el Señor ahora nos está preparando, nos está capacitando, porque no sabemos en qué momento nosotros tendremos que echar mano de lo que hemos aprendido, de lo que sabemos. Gloria sea nuestro Padre. Y dice, ahora dice que no tengamos hambre ni sed de lo oculto, porque muchas cosas buscamos, muchas cosas queremos saber, muchas cosas queremos entender que no tenemos por qué, hermanos. Entonces también hay hambre y sed de las cosas ocultas. Entonces nosotros debemos de tener hambre de lo que Dios ya nos ha dado, de lo que Dios nos ha revelado, de lo que Dios nos ha manifestado. Y Dios lo que nos ha manifestado, todo es para salvación, para que nosotros vivamos eternidad, hermanos. No nos está ofreciendo por un breve tiempo, lo que nos está dando, nos lo está dando, y nos lo está dando para la eternidad. Así como caía el maná del cielo en el desierto, así ahora la abundancia de la palabra está. Así ahora es la abundancia de la palabra. Y así como les fastidió el maná en el desierto,
que llegaron a cansarse, que llegaron a reprocharle a Dios por esa comida que ya les había asqueado. Por eso les digo que cuando uno come sin hambre, puede uno hasta vomitar lo que uno come, lejos de hacerle a uno bien. Entonces tenemos nosotros que tener hambre de saber, de conocer, para que nosotros podamos ser saciados. Entonces vemos que a ellos les llegó a fastidiar, fue un fastidio el maná, y se lo manifestaron y le dijeron que ya estaban cansados, que su alma tenía fastidio de ese maná que les enviaba todos los días el Señor. En lugar de darle gracia, desecharon lo que el Señor les estaba dando. Así ahora ya no la queremos recibir, hermanos. Ya no queremos recibir la palabra, ya no queremos recibir el mensaje de salvación que nos exhorta. Ya no queremos recibir este pan, esta abundancia de pan, hermanos. ¿Saben qué cantidad de pan se tira a diario? Como cuando ustedes tienen muchos árboles en el huerto y solamente son ustedes y su familia, y los árboles empiezan a tirar y a tirar los frutos, porque ya no pueden ustedes consumir los frutos que hay, y los árboles lo tiran y se desperdician y se pudren. Pues así está la palabra, hermanos. La palabra está tirada a más no poder, hermanos. Hay demasiada palabra en el mundo, por todas partes y de todas formas, pero ya no queremos recibir esa palabra. Ya muchos están asqueados de esa palabra y ya no la desean. Hay tanto que se desperdicia. Ahora hay demasiado que se está desperdiciando la palabra de Dios. Pero ¿qué creen, hermanos? Pero llegará el día en que esa palabra será quitada, en que la iglesia será llevada, en que los pastores ya no predicarán, los templos ya no se abrirán, ya no habrá palabra, ya no quien pregone en las calles la palabra del Señor, ya no habrá quien te lleve el mensaje de salvación. Y entonces es cuando empezarán de verdad ese dolor, ese sufrimiento, y no será por el hambre de comida, porque el hambre de comida, cuando pues han habido hambrunas y ha tenido que morir mucha gente por ella, pero después de todo es solamente el cuerpo físico. Pero la vida espiritual continúa, hermanos. La sequedad será en el alma, la sequedad será en el espíritu. Pero ahora tenemos demasiado alimento, hermanos. Ahora tenemos demasiado pan, demasiada comida tenemos, hermanos. Una comida que ya ni siquiera nos sacia, porque tanto que tenemos que la tiramos, que la desperdiciamos, que ya no la queremos, hermanos. Y eso no puede ser posible. Amós nos habla de hambre y sed, de necesidad espiritual, pero ya no podrá ser saciada. Nuestra hambre, nuestra necesidad ya no podrá ser saciada, hermanos. Ya no quedará palabra, ya no habrá quien pregone, ya no habrá. Ahora dicen, ay, pero estos predicadores, ay, pero cómo fastidian, pero ay, que no tienen trabajo, pero ay, que no tienen que hacer. Gloria al Señor, porque ese es su trabajo. Gloria al Señor, porque ese es su quehacer. Gloria al Señor, porque su trabajo es alimentarnos, aunque nosotros ahora no lo vemos, aunque nosotros ahora no tenemos el deseo de alimentarnos. Deberíamos de entender, hermanos, deberíamos de escudriñar la palabra para entender, hermanos, los tiempos difíciles que se avecinan para nosotros. Hermanos, digo nosotros, aunque no debería de decir, porque debemos nosotros de estar confiados de que nos vamos a ir con el Señor. Pero ¿y si así no fuera, hermanos? ¿Y si así no fuera, hermanos? Hace poquito yo estaba viendo una película y los que venían en el avión, el copiloto era cristiano y se desapareció, y una de las azafatas se desapareció. El piloto que venía manejando, su esposa era cristiana, y le hablaba y le hablaba y le decía, y él pues hasta lo traicionaba con otra de las azafatas. El detalle es que se fue la esposa y se fue un hijo. Se quedó el esposo que estaba en el avión y se quedó una hija adolescente. Él no entendía el caos que pasaba en el avión, porque era una locura, porque
se habían desaparecido los niños, porque mucha gente había desaparecido, porque empezaron a venir aviones en contra de ellos que ya no tenían pilotos, y muchas cosas así en la tierra, pues todo se quemaba, accidentes y un montón de cosas, era un caos. Pero la joven al final de cuentas va a la iglesia y entra a la iglesia, y la iglesia está vacía, pero el pastor está ahí. En la silla de hasta adelante, está sentado en la banca de hasta adelante. Y ella le dice: es que yo no entiendo qué está pasando. Aunque mi madre me dijo muchas veces de que un día ellos serían quitados de la tierra, de que un día serían levantados, pero yo no lo creía, yo pensaba que eso era una de locura de lo que me hablaban. Y dice: pues todos se han ido. Y el hombre lloraba, el pastor lloraba. Y entonces le dice la joven: ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué se quedó? Y la respuesta del pastor fue: porque yo predicaba la palabra, porque yo cantaba, porque yo enseñaba, porque yo iba, porque yo llevaba. Pero lo hice de palabra, pero no lo hice de corazón. Y por no haberlo hecho de corazón, aquí estoy, llorando, derrotado. Entonces, hermanos, la idea es que nosotros nos aferremos a que todos vamos a ser levantados. Esa debe de ser nuestra convicción, y dice que si lo creemos en nuestro corazón nos será hecho, hermanos. Pero ¿qué pasará de los que estamos jugando al cristianito? De los muchos que se quedarán habiendo conocido la palabra, o habiéndola escuchado, o habiendo estado sentado por años en el mismo lugar, escuchando la palabra y no habiendo alimentado su alma, sino estar con un alma seca, con un alma vacía, sin haber aprovechado nada, hermanos. Será triste ese momento, y ese momento no está lejos, hermanos, está más cerca de lo que nosotros creemos. Así que, hermanos, nos preparemos, que seamos nosotros de los que estemos seguros de los que vamos a ser levantados, de que cuando la iglesia sea levantada, nosotros seamos levantados, que cuando la iglesia no esté cerrada, nosotros no extrañemos que la iglesia esté cerrada, que no extrañemos cuando los pastores ya no prediquen, cuando ya no haya palabra. No lo extrañemos, nosotros nos afirmemos en la palabra para que nosotros podamos ser de los que nos vayamos en el primer vuelo, en el primer viaje, hermanos, porque los que quieran irse después tendrá un precio muy alto a pagar, hermanos, y yo creo que eso sería muy doloroso. Nos ponemos de pie, hermanos, le vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Padre bendito y santo, Dios poderoso, oh Rey de toda gloria, te alabamos, Señor, bendecimos tu santo y poderoso nombre, Dios eterno. Te damos alabanza y te damos gloria, Señor. Te pedimos, Padre, por tu misericordia, Señor, que tú nos ayudes, Padre eterno, a comprender tu palabra, Señor, para que comprendiéndola, Padre, podamos alimentarnos de ella, Señor, y poder saciar nuestra vida, Padre eterno, y poder estar llenos, Padre mío, para el tiempo, Señor, de nuestra partida, Padre eterno. Cuando nuestra partida sea, Padre mío, que estemos llenos de ti, Padre santo, que estemos llenos de tu gracia, llenos de tu aceite, llenos de tu poder, Padre santo, para tener el combustible suficiente para elevarnos de la tierra hacia el cielo, Padre eterno. Oh bendito Dios poderoso y santo, te ruego por todos los que han escuchado la palabra, Padre mío, que tú toques sus corazones, que tú toques sus vidas, Señor. Que esta palabra sea verdadero alimento para las almas, Padre mío, para que podamos, Padre bendito, resistir en el tiempo malo. Bendito Padre celestial, oh Dios maravilloso, te alabamos. Así te rogamos por